yo soy Rodrigo Barrera, dirijo una empresa que se llama Hammock y más adelante les voy a decir a qué nos dedicamos en Hammock para no detenernos mucho aquí. Bueno, yo soy Carlos Alatorre, fundé Knock Knock y Credimejora. En la parte de Knock Knock, pues muchísimos de ustedes la conocen. Ahí hacemos toda la parte de sistemas y CRM para el sector inmobiliario. Y en la parte de Credimejora tenemos un precalificador hipotecario en línea que lo que hace es permitir a las personas conocer su mejor opción de crédito y después canalizarlo a uno de los mejores agentes hipotecarios de la zona. En ese sentido, nada más para que lo tengan muy claro, crecemos nosotros, creemos muchísimo en el crecimiento a través de las alianzas. Tenemos más de 200 brokers hipotecarios, en donde solamente el 10% cuelgan de nuestra oficina y el resto son aliados nuestros, ¿no? Y donde vamos generando evaluaciones de servicio para poder ir identificando quiénes son los mejores a través de las recomendaciones de los propios usuarios y poder ir brindando cada vez un mejor servicio en el sector hipotecario. Tenemos un tema de una iniciativa que se llama crowdselling, que la vamos madurando, en donde estamos invitando a desarrolladores inmobiliarios a integrar su inventario y sus proyectos dentro de nuestra plataforma para traerle oferta a nuestros usuarios. Como te comenté, Rodrigo, aquí siempre lo que estamos tratando de buscar es traer nuevas fuentes de ingreso para nuestros usuarios y en ese sentido lo que hacemos es seleccionar a los mejores desarrolladores de México y poner este inventario a disposición de nuestra comunidad. Aquí hago un paréntesis. Tenemos, por ejemplo, el de Chapultepec 1, donde está el Hotel Ritz-Carlton, está dentro del crowdselling. Entonces, tenemos de todo tipo de desarrollos, desde los triple A, hasta unos más medianos o más económicos. Entonces, bueno, pues la idea es ir nutriendo de oferta para que nuestros usuarios pues tengan ese inventario a disposición y que lo puedan promover a sus clientes. Excelente, excelente, Charlie. Pues bueno, ahora sí viene mi presentación. Rodrigo Barrera, director de esta empresa que se llama Hammock. También fundé otra empresa que se llama Redna, que se encarga de hacer desarrollos tipo co-living, pero eso lo podemos platicar en otro momento. Ahora vengo con la cachucha de Hammock. En Hammock nos dedicamos a garantizar rentas y hacer que el tema de la administración para cierto tipo de propietarios no sea un problema. Es decir, ahorita que Carlos mencionaba, oye, quiero yo hacer crowdselling a través de esta fuerza de asesores inmobiliarios que existe ligada a Knock Knock, resulta que muchos compradores que les interesa ese inventario que está disponible a través de esto que se llama crowdselling, son compradores que dicen, me gustaría comprar algo, pero para ponerlo en renta, pero me da miedo el tema de cómo atraer un inquilino confiable, ¿no? Y ahí es donde en Hammock entramos para cerrar esa pinza y garantizar que ese comprador reciba renta segura en cualquier momento. Ya sea que el departamento esté desocupado, nosotros podemos garantizar renta ante desocupación, o que el departamento tenga un incumplimiento del lado del inquilino. En el inter que el inquilino nos paga la renta, nosotros le pagamos al propietario de manera garantizada. Entonces, llevamos un rato en el camino, Carlos y yo somos arrieros en este camino y nos conocemos de ahí. Yo llevo pues poquito más de 4 o 5 años metido en este tema de vivienda en rentas y por ahí en los corredores y pasillos del sector inmobiliario me apodan el alquimista por ese artículo que pueden ver ahí que me publicó Forbes y Sin Agua Va le puso el alquimista de las rentas. Me hubieran consultado, yo hubiera optado por el mago, ¿no? El alquimista como que suena que estás tratando de engañar a la gente vendiendo plomo como oro, ¿no? Pero bueno, no me ofendo si me dicen al alquimista, la verdad es que me lo tomo bien. Oye, qué interesante lo que dices, Rodrigo. Fíjate que en alguna ocasión, por eso a mí siempre me gusta como aterrizar muchos temas de lo que acabas de decir. Mi papá en su momento, pues con sus ahorros, estaba comprando algunos departamentos. Yo soy originario de Torreón y le digo, oye, papá, no te cierres a Torreón. O sea, ¿por qué no ves algunas otras ciudades donde vayas viendo que hay un crecimiento y un desarrollo económico y que eventualmente puedas comprar un departamento allá y lo puedas poner en renta? Me dice, pero es que me da miedo
¿cómo voy a comprar algo donde yo no lo puedo controlar? Entonces, sin duda, esta solución que dices, Rodrigo, porque al final del camino, cuando tú haces un patrimonio de comprar un inmueble para ponerlo a rentar, pues ves el flujo en dos sentidos. Uno es la plusvalía del inmueble que va tomando, que sin duda esa está relacionada al crecimiento y el desarrollo económico de la zona y de la ciudad o del estado en el que te encuentres. Y por el otro lado, el flujo que recibes, ¿no? La suma de estos es la que te va a dar tu rentabilidad. Y digo, tristemente el caso, por ejemplo, de Torreón no es de las ciudades con mayor crecimiento, pero tienes otras ciudades, por ejemplo, San Luis Potosí, Aguascalientes, la propia Ciudad de México. Yo cuando compré un departamento en la colonia Cuauhtémoc hace muchos años, fue una plusvalía espectacular. Entonces, esa parte creo que viene a poner una apertura de dónde puedo hacerme de mis activos patrimoniales para ponerlos a rentar cuando tienes una empresa donde le confías que o sea, que te protege e él se encarga de ponerlo en renta y todo esto, ¿no? Y A través de las alianzas. ya lo estamos haciendo en la práctica. Hemos logrado que gente de la Ciudad de México compre en Puebla, compre en Sí, Guadalajara, gente de qué padre. Monterrey compre en la Ciudad de México y aproveche estas oportunidades de las que vamos a enseñar un preview al final de la presentación, porque de eso no va el día de hoy, aunque Sí, es un tema apasionante. Lo que nosotros estamos diciendo es que ahora para ese comprador inversionista se tiene que vender el flujo más que el ladrillo, ¿no? O sea, sí está bien que me enseñes cómo está el DEPA, pero háblame de cuánta renta produce, ¿no? Y entonces, vender flujos no es lo mismo que vender ladrillos. Y en ese caso, también como asesor inmobiliario hay que estar capacitado para decir las cosas que hay que decir y enseñar las cosas que hay que enseñar a un cliente que lo que quiere oír es retorno sobre inversión, es renta, cuánto me da de renta, cuánto me da de plusvalía. Pero el tema de comprar a la distancia, ya tenemos una solución que con gusto vamos a poder platicar de ella. Yo creo que va a ser el primero de varias pláticas o talleres, Charlie. seguro que así va a ser, Rodrigo. Pues adelante. ¿Quieres hablar de este tema de cómo luego resulta engorroso? Fíjate, siempre yo he pensado que las soluciones vienen a atender problemas y fricciones, ¿no? El hecho de poder comercializar un inmueble o poder rentar un inmueble es tortuoso. O sea, sigue siendo un proceso que es poco tocado por la tecnología. La otra vez también me preguntaba alguien, oye, ¿ves todavía oportunidades en la parte tecnológica de la originación de contactos, administración y hacer mucho más eficiente? Le dije, es un campo, es un océano azul. O sea, literalmente el proceso de comercialización o de renta de inmuebles es poco tocado todavía por la tecnología. Aún teniendo empresas tan grandes como está Zillow en Estados Unidos, donde han hecho avances significativos, sigue habiendo un océano de oportunidades en ese sentido, ¿no? Y precisamente es una lámina que yo he utilizado en varios webinars y en un evento que me invitaron a dar una plática, y siempre hago el caso personal en donde digo, oye, yo me la he pasado rentando departamentos, ¿no? Y a mí me gusta rentar departamentos. ¿Por qué? Porque me da cierta flexibilidad y ahorita más, por ejemplo, con el COVID, que si estoy viviendo en Monterrey y sabemos que el home office llegó para quedarse, pues puedo evaluar irme un año a Mérida a experimentar, a ver cómo me va rentando un departamento. Y siempre me pasa lo mismo, Rodrigo. O sea, te juro, soy la persona más puntual en el pago de mis rentas. Yo pago, de hecho, si mi contrato dice que tengo los siguientes 5 días para pagar mi renta, yo lo pago 10 días antes de que venza el vencimiento de la renta. Y digo, oye, tengo toda mi vida pagando renta, y toda mi vida es porque yo me salía desde los 18 años de mi casa. Entonces, literalmente, tengo más de la mitad de mi vida pagando rentas. Le digo, ¿y no hay alguna forma de que se pueda reconocer de que soy un pagador puntual y no tenga que pasar por este proceso tan tortuoso en donde me dicen, oye, tienes que tener una aval, tienes que tener una garantía?
Entonces, yo siempre me volteo con alguien que trabaje dentro de la empresa y le digo, oye, no me echas la mano para poner tu garantía y que me firme alguno de tus familiares como aval para que me puedan rentar un departamento. Entonces dices, oye, no hace sentido. O sea, ¿cómo podemos hacer al final del camino reconocer la buena reputación de las personas en temas de calidad de crédito y que sabes que son pagadores puntuales para que le vayas haciendo más ligero el proceso de rentar? Entonces, a mí me gusta mucho y cuando hablaba, en algún momento puse el caso puntual de una solución similar a la que tú tienes en Inglaterra. Trataba nunca de poner soluciones que estaban en México hasta que las viéramos maduras como la que ya tienes. Entonces, en ese sentido, la verdad que me encanta porque empieza a tomar a conectar los puntos de las pláticas que he venido dando con las soluciones que estamos presentando y me gusta muchísimo. Y la otra que me dicen, oye, Carlos, ¿cómo ves los impactos en el negocio inmobiliario, ¿no? De todo el tema tecnológico. Y siempre les digo, quien crea que el negocio inmobiliario va a permanecer como está perfectamente equivocado. El negocio inmobiliario va a tomar una celeridad en la parte tecnológica de originación de candidatos para poder comprar o rentar inmuebles, que va a ser un tema sin precedente. Y ahí caben muchísimos temas de tecnología que más adelante los iremos platicando. Y lo que comentábamos, con el COVID vamos a acabar. O sea, eso yo nunca había visto tantos esfuerzos internacionales alineados en un solo objetivo, pero lo que creo que se va a quedar son los cambios en los comportamientos que generó el COVID. O sea, el tema, por ejemplo, de la temprana adopción tecnológica, Rodrigo, ahora que empezó todo este tema, yo vivo en un departamento y cerraron, está dentro de un club, cerraron el club. Yo con 4 hijos adentro de un departamento, la vida se te hace imposible. Son 4 debajo de 6 años. Entonces No, ya te imaginarás. yo estoy aquí por eso resguardado en mi oficina, porque si estoy Ya en te la casa no puedo imaginarás hacer cómo se ruido. puso el tema. Entonces, nos fuimos a pasar casi una temporada de 2 meses a León, donde viven mis suegros, que están en una privadita, y me tocaron temas que lo viví también de carne propia. O sea, mi suegro siendo una persona que no hacía banca por internet. O sea, él seguía haciendo cheques, seguía yendo a pagar sus servicios, seguía haciendo muchas cosas y literalmente veía el tema de hacer banca por internet como no. O sea, yo eso no le hago y no le voy a hacer. Pero cuando ves que vas a poner en riesgo tu vida por ir a pararte a una sucursal, vas a aprender a hacer banca por internet. Y lo aprendió. Una de las personas que yo hubiera apostado que se iba a morir sin haber hecho ni una transacción por internet, la empezó a hacer. Entonces, los resultados están ahí, ¿no? El crecimiento que se dio, por ejemplo, en el consumo de comercio electrónico de los últimos 10 años versus el crecimiento que se dio en las últimas 4 semanas fue exactamente igual. O sea, el comercio electrónico, la adopción de comercio electrónico se duplicó de lo que venía creciendo en los últimos 10 años, creció lo mismo en los últimos 2 meses. Entonces, toda esa parte, Rodrigo, va a venir a acelerar. Yo lo veo, por ejemplo, nos pasó un caso de Credimejora donde había un cliente que ya tenía su hipoteca autorizada con BBVA y BBVA es el único banco que no trabaja a través de intermediarios hipotecarios. Y le decimos, oye, ustedes nos pueden ayudar a tramitar mi hipoteca con BBVA. Y le digo, desafortunadamente, le comentó el cliente, no podemos, el ejecutivo, no podemos ayudarte con ese banco porque no tenemos un acuerdo con ese banco. Pues cámbiame de banco. O sea, ¿qué otro banco me ofreces? O sea, ya el cliente ya no quería ir a la sucursal. Quería un servicio remoto de calidad que le permitiera acceder a una hipoteca para poder comprar el inmueble. Entonces, estamos viendo un catalizador de adopción de tecnología claramente, ¿no? Fuertísimo, Y, fuertísimo. y este tema que se ve en la gráfica del aumento en la demanda, ¿esto de dónde lo están obteniendo, Charlie? Esta la traje, viene de España, pero las mismas gráficas la podemos ver en México y la podemos ver en Estados Unidos. De hecho, México es uno de los países con más oportunidad de temprana adopción
en temas de comercio electrónico y de servicios financieros. Digo, hablando de la bancarización de la población, que también ahí hay una oportunidad importante por la economía informal en la que vivimos. Pero esta viene de España y ahí hay otra que, no sé si la pusimos aquí, pero hay otra de Estados Unidos y hay otra de México. Pero el efecto es exactamente este. El crecimiento que se dio en comercio electrónico de los últimos 10 años es exactamente el mismo crecimiento el que se dio en las últimas 8 semanas, en los últimos 2 meses. Ya. Entonces, se aceleró de forma pronunciada. ¿Esta demanda entonces es demanda de comercio electrónico o es demanda de inmuebles? Es demanda por comercio electrónico. Ah, ok. Al final del camino. Sí, yo pensé que de inmuebles. Y yo decía, si esto es México, ya estamos, ¿no? No. Es una demanda, pero que al final del camino nos está dejando ver las adopciones tecnológicas en toda la parte del mercado, ¿no? Y eventualmente lo vamos a ver también en el sector inmobiliario. Fíjate, aquí viene... Perdóname. No, uno de nuestros participantes dice, oye, pues ¿cuándo se va a digitalizar el tema del registro público y las escrituras? Yo creo que ese es un tema que el dedo en la llaga, y es un tema que está fuertemente cuestionado de cuál es la lógica al momento de tener que hacer todo en papel y presencial, ¿no? Ahorita estamos firmando contratos a la distancia y cuando uno dice, es que no puedo porque no hay notarías, ¿no? Dices, oye, ¿y las notarías digitales no serían una buena idea, no? Claro, que ya se están dando avances en varios estados de Estados Unidos. Entonces, las historias se empiezan a escribir. O sea, yo lo que creo es que al final del camino, el ver las tendencias hacia dónde vamos, hay adopciones más rápidas en otros países y donde vamos viendo que México lleva cierto aletargamiento, pero que el camino va hacia allá. O sea, al final del camino, los procesos y la seguridad de poder garantizar la operación de compraventa de inmobiliaria, la vamos a encontrar. Digo, y no me quiero desviar, pero viene todo el tema del blockchain. Sí. O sea, al final del camino, el notario es un pedatario público. Que puede ser una fe electrónica, ¿estás de acuerdo? Ya y no de una persona, de varias. Exacto. O sea, digo, Ignacio, que fue el que puso este dedo en la llaga del notario digital, dice que en su país, yo pensé que estaba en México, ya van avanzados, ¿no? Con el registro vía web, y creo que en Ucrania es el primer país donde ya los títulos se manejan con tecnología de blockchain. Pero esto nos lleva al tema de esto que se conoce como las PropTech, ¿no, Charlie? ¿Cómo definirías tú una empresa PropTech? Para mí, PropTech, el término PropTech es el vínculo del sector inmobiliario con el tecnológico. Y PropTech para mí es tan amplio como el propio sector. O sea, PropTech puede venir desde toda la parte de la tecnología para la construcción de un proyecto, hasta la parte de la comercialización, hasta la parte de la administración y hasta la parte de la vida del día a día. O sea, el poder llegar y decir, y lo voy a decir en voz bajita porque si no se va a activar, es Alexa, prende la lámpara de papá. Espérame, déjame, yo también. Entonces, todo ese tipo, para mí todo eso es PropTech. O sea, todas las aristas tecnológicas que van atendiendo o mejorando las experiencias relacionadas con el sector inmobiliario. Y ahí adelante tú tienes un chorro de todas estas aristas, cómo van siendo tocadas por el sector tecnológico, ¿no? Y bueno, aquí vienen unas que son bien interesantes y puse en términos generales lo que estamos platicando, cómo vienen siendo los impactos post-COVID, y yo hablo... Lo pongo desde la parte, por ejemplo, del diseño y la arquitectura. O sea, los inmuebles van a cambiar. O sea, el home office llegó para quedarse y lo que te vas a dar cuenta, pues que la gente necesita un espacio privado para poder trabajar. A mí se me complica muchísimo, ¿no? El haber logrado generar esas zonas de guerra en la casa, donde en un lado está papá,
En el otro lado están los dos niños grandes tomando el homeschooling. Y en el otro lado están los dos chiquitos tratando de invadir los otros dos espacios. O sea, entonces toda esa dinámica va a empezar a cambiar el diseño de los productos, ¿no? Y también, por ejemplo, las densidades urbanas, Rodrigo. Yo estaba platicando la otra vez con dos colaboradores que tenemos en Acapulco, o sea, usuarios de nuestra plataforma, porque un amigo mío me buscó precisamente porque estaba buscando un departamento en Acapulco y siempre me asocian con el sector inmobiliario y lo que hago es, pues, se lo canalizo a uno de nuestros usuarios en la plataforma y me dice, oye, Carlos, ¿hasta cuándo ves este dinamismo en Acapulco? Y coincidentemente, el mismo dinamismo está sucediendo en Playa del Carmen y coincidentemente el mismo dinamismo está sucediendo en Mérida y coincidentemente seguramente en algunas provincias donde la gente dice, oye, ¿qué hago encerrado en la Ciudad de México? Pagando la renta que estoy pagando en un departamento de 150 metros, cuando me puedo ir a Cuernavaca a rentar una casa y ya no necesito estar yendo y viniendo a la oficina todos los días, sino más bien mi demanda de ir a la oficina se va a convertir en una vez a la semana o 2 veces a la semana. Mejor doy una mejor calidad de vida a mi familia. Entonces, ese tipo de cosas va a empezar a traer impactos también en los niveles de concentración urbanas en las ciudades, o sea, o de concentraciones urbanas y empezar a tomar algunos crecimientos en otras. Y esto lo digo porque también las estrategias de comercialización futuras van a cambiar. O sea, no necesariamente la persona que vive, que estás promoviendo un desarrollo en Mérida, pues puedes tener un potencial comprador en Querétaro, en Ciudad de México y en Monterrey, ¿no? Entonces, vienen cambios bien interesantes. El tema de la ventanilla digital es un tema que a mí me gusta mucho, Rodrigo, porque en Estados Unidos es un mercado racional. Y un mercado racional es esa persona en el proceso donde primero consulta cuánto es lo que el banco le va a prestar. De hecho, si tú hablas a un agente inmobiliario en Estados Unidos y le hablas para preguntarle por un inmueble, lo que primero que te dice es cómo me vas a comprar o cómo planeas comprar el inmueble, de contado o con crédito. Y si tú le dices con crédito, la segunda pregunta que te hace es, ¿estás precalificado? Y si le dices, no, es como, ve y precalifícate, no me hagas No perder me el has perdido tiempo. mi tiempo, sí, sí, sí. O sea, entonces es un proceso muy eficiente, Rodrigo. Sin embargo, en México y en muchos países en Latinoamérica, los procesos son emocionales. La persona va, contacta, le gusta un inmueble, contacta a ese agente inmobiliario, este agente inmobiliario le empieza a presentar ese inmueble y otros 10, en lo que va a ir descubriendo cuáles son las verdaderas necesidades de la persona y va teniendo mayor información del listado de oferta, tanto de él como de sus colegas, para mostrarle esos inmuebles. Y resulta que al final del camino no le van a prestar el dinero a la persona o se lo van a prestar más tarde porque traía un fallo en buró de crédito o le van a hacer X o Y. Y se cae la operación. O sea, le hiciste perder el tiempo al agente inmobiliario que está representando al potencial comprador, a los agentes inmobiliarios que le fueron a abrir los inmuebles que tienen a su cargo para que los conociera. Entonces, es un proceso ineficiente. Entonces, las ventanillas, el generar procesos racionales, va a ser también que los potenciales clientes los empiecen a generar los propios bancos con las ventanillas digitales. Entonces, esto es importante porque también las estrategias de cómo generar contactos pueden empezar a cambiar. Y los mecanismos tecnológicos que los bancos van a querer es cómo identifico quiénes son los mejores agentes inmobiliarios. Es cómo garantizo que a mi cliente que ya tiene una hipoteca autorizada por mí, le brinden la mejor experiencia acompañándolo a buscar su inmueble. Entonces, va a venir un sistema de evaluación de servicios inmobiliarios muy pronto, porque el mercado se está haciendo cada vez más racional. El tema de notarios. Es como un cambio de paradigma, ¿no? Normalmente estamos nosotros acostumbrados en bola, ¿no? Que tenemos un inmueble por vender, a buscar a los mismos interesados o posibles interesados de una forma inclusive desorganizada o desorientada, ¿no? Y ahora, por lo que comentas,
es un tema en donde la demanda va a ser su propia fila, digamos, o su propio registro. Y digo, no sé si sería como un portal de solicitantes o de posibles compradores, pero estamos acostumbrados a que los portales sean de inmuebles y a lo mejor podría haber en algún momento un concepto como un portal de compradores, ¿no? Para ver qué inmuebles casan con esos compradores. Entonces se pinta bastante interesante ese Sí, y que, concepto. fíjate, Rodrigo, antes que viajábamos, yo viajaba mucho antes del tema de COVID, sobre todo a la Ciudad de México, y después que te tocaba en alguna zona que no tenías mucho conocimiento de algunos restaurantes, yo agarraba Google, ponía restaurantes cercanos a mí, y me arroja una lista de restaurantes con una evaluación y una reputación que le ha dado las propias personas que lo han ido a visitar. Entonces, el tema de poder evaluar y compartir las experiencias de gente que yo no conozco, pero que consistentemente le están dando una buena categoría y una buena evaluación a un restaurante, te premia que la gente que está haciendo muy bien las cosas genere más negocio y que las personas que no lo estén haciendo tan bien, pues tengan la retroalimentación del consumidor que los están evaluando no tan bien para que se pongan pilas y que lo puedan empezar a mejorar. Entonces, al final del camino, el poder evaluar y el poder categorizar y que la tecnología te permita exponer las evaluaciones de otros usuarios sobre los servicios que les han brindado, se vuelve una herramienta súper poderosa. Y en el sector inmobiliario y en el sector hipotecario, eso no ha sucedido, Rodrigo. Va a suceder más rápido de lo que se imaginan, porque el mercado te lo va a demandar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, oye, ya tengo mi hipoteca autorizada por el banco y el propio banco me dice, aquí está este listado de 5 personas que te pueden encontrar una casa en Condesa o en Las Lomas o en la zona, lo que tú me digas, donde son estas 5 personas que dominan este sector y estas son sus evaluaciones. La gente confía en la gente, las personas confían en las personas. Cada vez se dejan de confiar más de las marcas y de las instituciones. Por eso ha dado el crecimiento de todos estos nuevos bancos, Nubank, crecimientos espectaculares, donde la gente a través de las recomendaciones públicas le da poder al crecimiento a las empresas. Entonces, vienen temas bien interesantes. Bueno, y sin duda, Rodrigo, el tuyo, ¿no? El poder tener la renta de un inmueble sin aval. O sea, ahí claramente me encanta porque atiendes una fricción que yo he padecido en varias ocasiones. En principio, o sea, a ver, nosotros tenemos, y más adelante viene una estadística que es que hoy día solo 3 personas de cada 10 pueden producir o presentar un aval. Antes era fácil porque quienes rentaban no eran tan jóvenes y los papás ya tenían un inmueble pagado, libre de gravamen, ¿no? Pero ahora cada vez la gente es más joven la que renta y la gente no, y los papás no terminan de pagar la casa. Entonces, antes era fácil, antes era 6 de cada 10 podían presentar un aval, pero ahora el aval se está volviendo una especie en extinción y tiene que haber una alternativa que no abra de capa al propietario a aceptar un inquilino sin aval. Charlie, tú eres un cliente black claramente bajo nuestro sistema de evaluación. El top de los clientes que pagan a tiempo son clientes black y a esos clientes habría que tenderles la alfombra roja e inclusive me atrevo a decir que ofrecerles un descuento en la renta. ¿Por qué? Porque sabes que con ese cliente vas a ahorrarte muchos costos de tener que estar cobrando rentas atrasadas, ¿no? Entonces, ciertamente coincidimos en que el futuro de las PropTech lo tenemos aquí ya el día de hoy. Aquí, esto se veía como el túnel del tiempo, aquella serie que nos corresponde a ti y a mí contar, Charlie, pero mucha de nuestra audiencia joven seguramente pues va a tener que googlear esto del túnel del tiempo, ¿no? Pero estamos viajando al futuro para llegar a él de manera inmediata, ¿no? Y estamos viendo que estas empresas que llamamos PropTech, ¿no? Ya son en Estados Unidos más de 600.
empresas que se dedican a muchos temas, a mejorar los procesos de construcción con tecnología, a administrar propiedades, a promover propiedades, a hacerles marketing, a resolver el tema del showing, ¿no? Virtual, ¿no? Que hay un esquema medio interesante porque, a ver, un cliente, un interesado puede ir a una propiedad sin que el asesor esté físicamente ahí, pero el asesor le puede guiar de manera remota. O la persona, a través de un sitio inmobiliario, puede hacer un recorrido virtual, ¿no? Entonces, puede haber unas mezclas bien interesantes, ¿no? De si quieres ir o no quieres ir, pero no tiene que haber una coincidencia ya presencial. En las clases que están tomando los chavos, se hablan de que las clases son sincrónicas o asincrónicas, es decir, que convives al mismo tiempo con el maestro de los alumnos o que está grabado algo que te educa sin necesariamente tener que tener ahí una persona disponible. La persona para las preguntas y las respuestas la tienes disponible en vivo, pero quizá en un momento que más te convenga. Enterarte del inmueble lo puedes hacer a tu conveniencia, no tienes que necesariamente cuadrar agendas, cosas así. Entonces, son muchas empresas las que ya están revolucionando la forma en la que nosotros administramos el sector inmobiliario, pero Estados Unidos no es la mata, ¿eh? Hay muchas otras economías, muchos otros países que ya van despuntando. España, por ejemplo, tiene 230 empresas de PropTech registradas hasta 2018, seguramente ahorita hay el doble, ¿no? Alemania, podrías decir, oye, me imaginaría que Alemania va más avanzado que España, ¿no? Pues España va más a la vanguardia que Alemania, pero ahí vienen 200 empresas PropTech. En México habemos ya varias, y Carlos y yo tenemos la fortuna y privilegio de pertenecer a un grupo, un chat, en donde yo creo que ahí hay representadas unas 50, ¿no? Carlos, fácilmente, más las que no están en ese grupo, porque pues digo, eso es una selección, ¿no? Seguramente a ese grupo podrían pertenecer otro tanto más, ¿no? Deberían de haber unas 100 PropTech por lo menos en el país. ¿Te suena más o menos Sí, y fíjate algo que a mí me sorprende, Rodrigo, que empiezo a ver mucho, o sea, y en esta interacción que tenemos del chat, chavos súper, súper talentosos, o sea, gente con mucha creatividad, mucha iniciativa, con formaciones bien, bien importantes y que al final del camino están haciendo levantamientos de capital, pues ya ya temas considerables. O sea, ya empiezas a ver rondas en este grupo de jóvenes donde unos levantaron, no me acuerdo si fueron 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. Y aquí lo que es bien interesante es el apetito que empieza a haber en México, donde ya se ven estructuras de jóvenes súper talentosos con iniciativas muy claras para atender las fricciones del proceso. Entonces, esto nos deja ver los cambios y el empuje, o sea, no es un Rodrigo, no es un Carlos, no, hay un chorro de gente súper, súper valiosa y talentosa que está buscando cómo generar eficiencias en el sector, ¿no? Cosa curiosa ahora que lo comentas. Tuve una llamada de un inversionista americano que llegó con nosotros porque invirtió en una empresa fintech y le preguntó a la empresa fintech, oye, me interesa lo PropTech, recomiéndame jugadores con los que valga la pena platicar en el sector. Y fíjate, nosotros no somos una empresa tan visible como ustedes, que ya están, la verdad, Sí. bastante avanzados en Knock Knock. Pero este inversionista platicó hoy con nosotros y me decía, ¿qué está pasando en México? Que hay tantos emprendedores tan talentosos en este sector. Y sí, yo creo que México es potencia en Latinoamérica en la innovación tecnológica de las finanzas y del sector inmobiliario. Sí podemos nosotros claramente ser esa potencia y estamos muy, muy bien alineados. Lo único que hace falta es que fluya el capital y ahorita, afortunadamente, en tierra, ¿cómo se llama? De ciegos, el tuerto es rey, ¿no? No que nos veamos mucho como tuertos, Charlie, pero no hay tantas oportunidades en estos momentos que llamen la atención para invertir y sin embargo estamos viendo anuncios a cada semana
de un buen deal, una buena cantidad de dinero invirtiéndose en empresas en México dedicadas al sector inmobiliario, ¿no? Sí, y lo que habla también, Rodrigo, es un poco de lo que decíamos al inicio. O sea, es un sector muy grande. O sea, nada más en el sector, por ejemplo, de comercialización y de originación. Es un sector que en la parte de comisiones hipotecarias al año es un sector que vale más de 2.500 millones. Y seguro post-COVID, los ganadores del sector van a ser los intermediarios hipotecarios, porque la gente no quiere pisar la sucursal. La perdedora va a ser la sucursal del banco. Entonces, si antes del COVID el 55% de los créditos hipotecarios eran colocados por brokers hipotecarios y el resto era colocado por las fuerzas internas de los bancos y de las sucursales, esa balanza va a crecer todavía a favor. Va a haber, la colocación se va a hacer más a través de los brokers hipotecarios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir a la sucursal. Entonces, en ese sentido, se empiezan a juntar, yo digo, las ganas con el hambre y empiezan a sumarse muchísimas cosas. Apetito de inversionistas por atender un proceso que ha sido poco tocado por la tecnología. Un mercado extraordinariamente grande, 2.500 millones de pesos al año en la parte de brokeraje hipotecario y por el otro lado más de 20,000 millones de pesos en la parte del brokeraje inmobiliario. O sea, es mucha lana la que se está moviendo. Poca tecnología, chavos muy talentosos, bien preparados, confiables, y ahí vienen. O sea, se están juntando muchas cosas. Por eso, cuando a mí a veces me dicen, oye, Carlos, ¿tú cómo ves el sector inmobiliario hacia el futuro en la parte de comercialización? Digo, yo creo que una persona va a poder elegir y comprar un inmueble en un solo día. Digo, eso no me cabe la menor duda. La gente está trabajando para allá. Sí. Sí, Oye, que hay actores que no lo van tienes que cambiarlos. Si no cambian, van a morir esos actores. Y además, a ver, muchos no sabemos que ya estamos utilizando esa tecnología desde hace rato. Hoy lo que vemos común era ciencia ficción hace una década, ¿no? O sea, el tema, o sea, esto de los marketplaces, ¿no? De renta. Pues mira, uno de nuestros inversionistas en la empresa que tú conoces muy bien, Carlos, es Sí. Eberto Taracena. Eberto Taracena fundó Metros Cúbicos hace no mucho tiempo y hoy ya damos por hecho el valor o el servicio que presentan estos portales inmobiliarios. Antes era, digo, se estila todavía en muchos casos poner tu lona, contestar el teléfono, ver si no te agarraban en visita, ¿no? Porque luego no podías atender el teléfono de lo que estabas enseñando, entonces dices, pues, ¿cómo le hago, no? Ahora ya estos portales, junto con la fuerza que han tenido los CRMs, pues están haciendo que uno tenga una capacidad prácticamente ilimitada de atraer y procesar leads, ¿no? El tema es como el que tú comentas, de decir, ¿a quién le dedico tiempo que valga la pena? Quisiera yo saber si el lead que está llegando es sujeto de venta o sujeto de renta en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero ya estamos ahí desde hace rato. Ya vemos que hay cerraduras inteligentes, ¿no? Digo, eso es relativamente nuevo. Ya hay visitas guiadas con realidad virtual. Yo les quiero enseñar una para no hacerlo tan de láminas, a ver si me sale, por eso conecté mi celular. Les quiero enseñar cómo yo enseño ahorita en la pandemia un co-living que estamos promoviendo, en donde le digo a una persona, ve y visítalo entre esta hora y esta hora, yo te doy una clave electrónica con la que puedes acceder a él, ¿no? Y yo te veo desde una cámara y respondo cualquiera de tus dudas, pero es más, ya tengo un tour programado en Alexa, ¿no? Mira. Entonces, Alexa le da Wow. Alexa le da el tour a mis clientes y se los quiero enseñar, ¿no? Ajá. Para ver si Padrísimo. hacemos esto un poquito más dinámico, y que vean estas aplicaciones tecnológicas como ya no son un tema, pues, de ¿cómo se llama? De ciencia ficción y del futuro. El futuro es ahorita, ¿no? Qué increíble. Déjame ver si aquí puedo poner pantalla, iniciar ahora. Ok. Ahí ven mi celular, ¿cierto? Perfectamente.
Perfecto. Me voy a ir a una aplicación que es mi cámara remota y se está conectando en tiempo real, en donde pueden ver esto que es un co-living. No, no se espanten. Este es un espacio de 18 metros cuadrados con baño privativo. Nada más que el espacio lo estamos aprovechando en vertical. La cama está encima de un lado de lo que es tu estación de trabajo y del otro lado es tu cocineta y tu closet, que yo digo es el walking, ¿cómo le llaman? El walking closet, ¿no? Porque sí, literalmente sales del baño y puedes caminar allí, pero cuando cierras el closet abres la cocina, entonces también tienes tu comedor, ¿no? Fíjense qué interesante, digo, este es el concepto de co-living, que se adapta a esta necesidad actual de trabajar en un espacio que a lo mejor dices, yo lo que quiero es que haya restaurantes aquí, bares por aquí, ya no necesariamente el trabajo cerquita. Rentas accesibles para la población más desatendida en renta que existe en este país, que son los jóvenes que viven en casa de sus papás, porque no hay algo sin estacionamiento de una recámara, pero con baño, ¿no? Pero con espacio de bicicletas, pero con cocina comunal. Este es el concepto de co-living. Ahora, ¿cómo lo promuevo? Esta es una cámara que tiene micrófono, ¿no? Y bocina. Entonces, cuando llega alguien a este co-living, lo que hago es presentarle una rutina donde me meto a Alexa, ¿no? Y digo, Alexa, ya llegué. A ver si jala. Alexa, ya llegué. Ah, es que no está jalando porque no le estoy poniendo el sonido. Entonces, Sí. Alexa dice todo esto, ¿no? Al fin que empiece la fiesta, veo que vienes acompañado, tengo preparada una selección musical, ¿no? Para ti, te ofrece café, te cuenta de qué va el co-living, ¿no? Y déjame ver si la rutina funcionó. Ahorita, aunque fuera, pero digo, ahorita no me leyó el comando, pero puedo, por ejemplo, Alexa hace esto, ¿no? Enciende las luces del co-living. Ahí está. Ahí está mi co-living Wow. con una tonalidad rosa. Te Más pone romántica. más romántica, te pone música jazz. Tengo 1.000.000 de Ajá. tonalidades. Este espacio es un espacio hiper cool, que cuesta en la Ciudad de México 12,000 pesos con servicios incluidos. En Lanzures no te encuentras nada similar. Tenemos lista de espera. Ahora, el tema es cómo lo estamos promoviendo con sana distancia, ¿sale? Claro. Una idea que nació espontáneamente sumando 2, 3 tecnologías. No estoy diciendo que esta sea la única, ¿no? Sí. Recorridos virtuales, lo sabemos, pero esta es una oportunidad de que vaya alguien a conveniencia, visite el espacio y se quede bien atendido, bien asesorado, ¿no? Entonces, bueno, era nada más para salirnos un poquito de la monotonía de las láminas y ahora sí, pues, voy a regresar a ello otra vez, nada más un momentito. Pero qué interesante el cómo puedes anclar y adaptar la tecnología y todo este tema, por ejemplo, que le llaman el IoT, que muchas veces se lee que es el Internet of Things. Cómo los agentes inmobiliarios, a mí esto es lo que me encanta, porque al final del camino crean que esto se ha vuelto muy accesible. O sea, el hecho de tú poder comprar una Alexa que te cuesta 600 pesos, 690 pesos el DOT de Alexa, el que puedas comprar unos conectores que prendan la luz automáticamente en una secuencia de una rutina, te puede hacer una visita que cambie totalmente la impresión del inmueble al que estoy yendo. Imagínate, llego, abro de forma automática la puerta del inmueble, entro, me saluda un dispositivo, va prendiendo las luces, y le das una experiencia muy buena. Y créanme, es relativamente barato. Es un tema de lo que hablamos, es la temprana adopción a la tecnología, de cómo podemos capitalizarla. En México pasa algo bien interesante, Rodrigo, que desafortunadamente, como no tienen muchos de los agentes inmobiliarios las exclusivas
se vuelve bien complicado meter estas cosas, digo, que son móviles, o sea, puedes poner tu Alexa, tu Dot y tu Switch y después los desincorporas, pero como no es nada más mío, sino que está yendo otro, pues dices, ¿cómo le voy a meter ahí mis cosas? Entonces, creo que también en ese sentido hay un reto bien importante en el que también estamos trabajando desde nuestra trinchera, en ver cómo logramos que los propios agentes inmobiliarios logren las exclusivas. O sea, que el mercado entienda que un agente inmobiliario cuando tiene un inmueble en venta no lo va a vender solamente él, lo va a vender él y su grupo de colaboradores, como sucede en Estados Unidos a través de los mecanismos estos del MLS, ¿no? Donde tú tienes tu licencia, subes ese inmueble al MLS y se da por sentado que el inmueble que tú le das a la venta a un agente inmobiliario está en exclusiva. Así Y es. te da la oportunidad de hacer estas inversiones, ¿no? Y tomar unos videos espectaculares y tomar una mejor calidad de fotografías. Entonces, tenemos que romper con ese círculo vicioso que se da en México, en donde los agentes inmobiliarios no consiguen las exclusivas, no le meto dinero porque no lo tengo la exclusiva y lo va a llegar y lo va a enseñar otra persona. Entonces, veamos, digo, aprovechando ahorita el foro, tratemos de ir empujando, ir buscando las variables que justifiquen el por qué vamos a tener nosotros esa exclusiva. Me encantó lo que enseñaste, está padrísimo. Fíjate, y además no es caro, ¿no? La cámara es una Smart Cam, es marca Wise, las venden en México, cuestan 1,000 pesos, ¿sí? Se venden como pan caliente. Una Alexa, un Echo, ¿no? Te lo venden ya, o sea, yo le regalé a mis hijos y no cuestan mucho, ¿no? 600 pesos. La cerradura inteligente, cuestan 5,000 pesos. Esa es una buena, pero es una buena inversión. Porque Pero si la quitas y la pones. sí, la O quitas y sea, la es pones, cuando ya lo exactamente. vendiste, te la llevas. Sí, y ya, bueno, hay que tener internet conectado, ¿no? Pero realmente no es tan oneroso el poder ya empezar a utilizar estas tecnologías a tu favor. Entonces, hablamos de un chorro de temas que son los que están a la izquierda de esta lámina, que ya estamos utilizando. Inclusive, ya hay asesores que atienden posibles interesados a través de chatbots que le dicen, háblate por WhatsApp con mi robot. Y ya si tienes alguna cosa que el robot no te responda, entonces entro yo al quite. Pero para el usuario es una experiencia transparente, porque inclusive muchas veces prefiere que le respondan de inmediato las cosas y que se las interpreten correctamente, que un chatbot luego logra hacerlo mejor, ¿no? Entonces, ya estamos viviendo esto, pero ¿qué es lo que viene utilizando todos estos conceptos que hemos escuchado al cansancio de Big Data, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad aumentada, los drones? Lo que está en la columna de la derecha es lo que estamos ya por observar. Hablamos de avalúos que se hacen de manera automática, ¿no? Considerando los que se hacen de manera presencial, existen mecanismos de inteligencia y de ciencia de datos que permiten hacer estimaciones de valor muy precisas, masivamente y de manera automática. Registros públicos digitales, ya los, ¿cómo se llama? Comentamos. Crowdfunding inmobiliario, lograr que gente que no se conoce sea copropietario de los mismos inmuebles como inversionistas. Ya no tienes que ser millonario para ser propietario de un departamento que va a producir renta para todos los que son dueños de este. Infonavit, para quien no lo sepa, acaba de revolucionar el mercado de crédito en el país, permitiendo que dos perfectos desconocidos que no tienen relación consanguínea puedan comprar en copropiedad un inmueble a través de un esquema que se llama Unamos Crédito. Y eso va a crecer hasta 5 personas. Imagínense, teniendo un inventario de inmuebles como el que ofrece Knock en la plataforma de crowdselling, escoger aquellos que tienen buena pinta de renta, resolver la administración a la distancia con una empresa como Hammock y comprar en copropiedad con 5 otras personas algo que vale 2 millones de pesos. Te sale a 400,000 pesos por persona con crédito. Ya no es pretexto no ser propietario, no ser dueño. Simplemente ya es ahora un tema de no ser dueño necesariamente del lugar que pisas. Así como tú y yo, Charlie, que hemos rentado toda nuestra vida y no nos duele pagar renta porque eso nos ha permitido hacer más patrimonio en inmuebles que a lo mejor
han tenido más plusvalía y ofrecen más renta. Algo que a mí me atrae mucho es este tema de portales que te compran inmuebles de forma instantánea, los famosos iBuyers. iBuyers. Ya hay uno cercano a eso en México que se llama Flat, ¿no? Te ofrece una oferta, te hace una oferta de compra por tu inmueble, no tan en automático, pero pues ¿quién puede vender un inmueble en menos de una semana? Ya Flat te ofrece esa posibilidad. Existe este otro tema que yo llamo la uberización del corretaje. Ustedes, asesores inmobiliarios, no me dejarán mentir del caos que se vuelve la agenda de la semana al momento en que se te empieza a poblar de visitas, bueno, eso también ahorita menos que antes, pero de visitas que corresponden a propiedades en distintos lados de la ciudad y con distintos precios de renta. ¿A cuál le das prioridad y a cuál la dejas como comodín? Es uno de los problemas más complejos matemáticos que puede existir. La optimización de esas rutas y de esa agenda que tienes como asesor inmobiliario, qué propiedades las vuelves ancla en tu calendario, a cuáles a la primera les dices, en el horario que quieras yo te puedo atender, y qué propiedades vuelves comodín, ¿no? Dices, no, esta llámame mañana o yo te doy una cita conforme se me vaya llenando la agenda. Quien hace bien eso va a ganar el doble de quien no lo hace bien. ¿Por qué? Porque tu tiempo es tu recurso más limitado y nadie ha hecho eso a la fecha. Esperemos pronto que un CRM ofrezca este tipo de servicio como valor añadido y nosotros les podemos ayudar en Hammock de cómo desarrollar esa tecnología, porque la tenemos muy clara. Y finalmente este tema que decimos, las garantías de renta van a aprovechar cosas de inteligencia artificial, cosas de grandes volúmenes de datos, nos permiten ahora rentar sin aval y, como decimos, y no morir en el intento. Ojo, nosotros en Hammock sí aceptamos a gente que tiene aval y le tendemos mejores condiciones de renta, porque también está esa controversia de si tiene aval, ¿por qué se lo vas a rechazar? Tienen razón. Quien presenta un aval, a nosotros como garantes, ahorita voy a explicar en qué consiste la garantía, nos atrae más ese prospecto inquilino, dado que quien pone a un tercero en la ecuación no tiene nada que temer en términos de pago de la renta. Yo, por ejemplo, yo tengo de aval a mi madrastra en mi contrato actual de renta, a la esposa de mi papá. ¿Se imaginan que me pasara por aquí, dejar de pagar renta? Imagínense el problema que voy a causar en mi familia. Jamás voy a dejar de pagar renta. Soy igual que Carlos, pago por Adela, ¿no? Con tal de que nunca le descuelguen el teléfono y le hablen a la esposa de mi papá, ¿no? Entonces, ese aval es un compromiso moral que nosotros detectamos, más que ver cuánto vale la propiedad y en dónde está ubicada, yo quiero ver a quién estás involucrando en tu compromiso. Y si es una persona relevante moralmente para el inquilino, le decimos al inquilino, usted es muy buen sujeto de renta y yo le voy a dar mis mejores términos. Por eso que decimos que en este caso, Carlos Salatorre va a ser un cliente black de Hammock seguramente, por el historial y por a quien puede presentar de aval, que yo no sé a quién pongas de aval ahorita tú, Charlie, en tus contratos de renta, ¿quién tienes? Pues he puesto a un colaborador nuestro dentro de la empresa. ¿Está bien? Que pues obviamente te genera ahí un compromiso importante, ¿no? Sí. Pero sí, sin duda es un tema que no quisieras atravesarlo. O sea, entonces, ¿por qué lo tendría que poner? Eso es lo importante, ¿no? Luego hay quien presenta avales coyotes y eso los reconocemos, pero a leguas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vemos que no hay una relación clara, ¿no? Dices, ¿y este cuate por qué se prestó como aval de esta persona si no se conocen, ¿no? Entonces dices, es coyote. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Hammock para resolver este tema de la desconfianza que existe entre un propietario y un inquilino? Y es una desconfianza que tengo que decir que está justificada. Por cultura, nosotros antes de que hubiera Ubers, veíamos al taxista y decíamos, ¿me subo o no me subo? Imagínense estar viendo aquí a Robert De Niro en Taxi Driver, ¿no? Y para ver si te subes al taxi, pues te das la vuelta y dices, paro el siguiente, ¿no? Antes era así. Antes te subías un taxi y te persinabas
por llegar sano y salvo a tu destino. ¿Y qué vino a hacer Uber al respecto? Uber no resolvió esto. La innovación principal de Uber no fue el tema de la app. La innovación principal de Uber fue el tema de cómo resuelvo este problema de tener que sacar permisos para ser taxista y que haya una entidad que audite esos permisos y que los regule, y luego pues resulta que tienes que auditar al auditor y el policía del policía. Es un cuento de nunca acabar. Había mucha corrupción, no te garantizaba nada un permiso de taxista. La realidad es que no te fiabas de eso. Uber hizo algo muy simple pero muy poderoso. Cerró el ciclo. Le dio la oportunidad al pasajero de calificar al conductor y volverlo masivo y transparente. Y eso hizo que ya desaparecieran los permisos, ¿no? Ya todo mundo confía mucho más en la transparencia social, en la presión social que tiene eso sobre quien agarra y dice voy a ser conductor de Uber, que en los permisos que antes emitían las autoridades. Y eso mismo es lo que nosotros estamos aplicando en Hammock, pero ahora en beneficio de un propietario que está tratando de ver si acepta a un perfecto desconocido en un departamento. Es difícil que cuando llega un desconocido a tu departamento obtengas referencias de alguien que lo conozca, ¿no? Eso pasaba cuando éramos aldeas, ¿no? Ahora ya en una sociedad global y masiva, pues es muy difícil encontrar que tu inquilino sea un referido, un recomendado de alguien conocido. Tienes que utilizar otros elementos que te permitan saber si esa persona es sujeta de confianza. Y aquí me refiero a uno de los grandes sabios de la cobranza de la renta en México, que es el señor Barriga, que nos dice que para evaluar el riesgo y cobrar renta se necesita más que solamente conocer la capacidad de pago de los inquilinos. ¿A qué me refiero? Los bancos te prestan sabiendo cuánto tienes para pagarles de vuelta. Y con eso los bancos ya se van por bien atendidos, además de que te piden a lo mejor algo que se llama garantía o colateral. Pero en el caso de la renta tenemos una particularidad, que hay mucha gente que tiene para pagarte, pero no te va a querer pagar de inmediato. Te pone hasta el final de la fila de pagos, ¿no? O de la cola. Es decir, te agarra de su puerquito, ¿no? Si hay que pagar los 15 años de la hija, primero los 15 años. Las vacaciones, primero las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Hammock? Con tecnología desarrollamos scores, ¿no? Que nos permiten evaluar a un prospecto inquilino de acuerdo a vamos a decir, un formulario, un cuestionario que hacemos y una investigación. ¿Qué tan sujeto de renta es? Pero lo evaluamos en dos dimensiones. La capacidad de pago que presenta por su fuente de ingresos, qué tan constante, qué tan solvente es, pero también evaluamos al inquilino por esa característica que llamamos la voluntad de pago. Y ahí es donde me dicen, oye, ¿cómo se mide la voluntad de pago? ¿Cómo sabes el nivel de confiabilidad que puede tener una persona? Echando a perder, se aprende, ¿no? Quebrando algunos platos te das cuenta que existen algunos perfiles muy identificables, ¿no? Que te hacen pensar o predecir que una persona va a tener más capacidad, más voluntad de pago que otras. Entonces, nosotros llevamos 5 años acumulando información y administrando directamente contratos de arrendamiento, y de esa experiencia hemos aprendido a reconocer, como decimos, las prietas de las pardas, ¿no? Entonces, ya con esa experiencia podemos nosotros calificar a un inquilino para decir, este es sujeto de renta y sujeto de garantía. ¿Cuál es la probabilidad en México de que un inquilino no pague? Pensamos que es muy alta, pero la realidad es que 85% de los inquilinos paga a tiempo. Y esa es una tremenda injusticia que ocurre en el país. La injusticia no es que paguen a tiempo, la injusticia es que nadie sabe que la gran mayoría de los inquilinos paga a tiempo y nadie sabe quiénes son esos inquilinos. Deberíamos de saber todos quiénes son los buenos pagadores de renta. Ustedes explíquenme si cuando consultas un buró de crédito aparece el historial de pago de las rentas.
hasta hace poco no sucedía. Con Hammock, con nuestra tecnología, uno puede empezar a registrar el buen comportamiento de pago de la gran mayoría de los inquilinos y hacerle justicia a todas esas personas al momento de que después quieran contratar un crédito, se los den y se los den en mejores términos. Entonces, ¿qué es lo que logramos al utilizar este mecanismo de perfilamiento aunado a crear historial de crédito en favor de las personas que pagan renta a tiempo? Un mejor comportamiento de pago. Resulta que las personas que no pagan inclusive empiezan a ver incentivos de sí pagar en su beneficio. Y esto lo explico yo muy fácil. Es como cuando los mexicanos nos cruzamos la frontera, quienes hayamos viajado a Estados Unidos, y empezamos a respetar las señales de tránsito, ¿no? Y los semáforos y todo. ¿Por qué sucede que la misma persona se comporta de manera distinta? Tiene que ver por cómo se apersona la autoridad, por cómo se apersona el administrador, por cómo ves que el resto de la gente hace las cosas. Te empiezas a comportar de manera distinta. Y ese tipo de conceptos son muy poderosos al momento de cobrar rentas. Les voy a, en 18 meses que llevamos probando este esquema de garantizar rentas, porque nosotros nos ofrecemos no solamente como avales, sino nos ofrecemos pagarle la renta al propietario mientras el inquilino se retrasa. En 18 meses que hemos colocado ya más de 100 garantías en un periodo de observación, no hemos tenido siquiera retrasos. Y lo estoy incluyendo ahorita en este periodo de COVID. Hemos tenido suerte. Seguramente vamos a tener retrasos y seguramente va a haber algunos incumplimientos, pero está presupuestado para que nosotros podamos garantizarle el pago de la renta a un propietario que no quiere tener problemas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aplicar dos conceptos tecnológicos muy importantes. El tema de perfilar a la gente para saber quiénes son buenos pagadores de los que no son buenos pagadores, y el tema de administrar la cobranza como parte de la garantía que ofrecemos con métodos que hacen que la gente se comporte mejor. Esta encuesta la hice hace tiempo en una plática que di similar a esta, en donde le pregunté al grupo del webinar qué tan conveniente pensaba que llevar a la firma del contrato un abogado, ¿no? Se estila hoy en día que contratar esto que se llaman las pólizas jurídicas. Las pólizas jurídicas no es más que presentarle al inquilino a quien lo va a demandar en el momento en que incumpla. Imagínense lo que el inquilino siente, siendo que el 85% sabemos que es buen pagador, de que lo trates como criminal a la firma del contrato. Destruyes por completo cualquier dejo de confianza que hubiera habido entre propietario e inquilino. Si el inquilino iba en el mejor de los planes, en el momento en que ve que le estás amenazando con un abogado, ¿no? Va a decir, ok, le entro a esto. A la primera de malas que yo vea algo en el departamento, dejo de pagar. Y ese es el comportamiento que provocas por la solución de aseguramiento que decides contratar. En el caso de nuestra garantía, ¿no? Lo que nosotros hacemos es decirle al interesado, perfílate en nuestra aplicación, que la puedes consultar. Cualquier inquilino puede meterse interesado, puede meterse a hammock.rent, o idealmente estamos viendo si podemos precalificar a través de un CRM como Knock Knock a cualquier interesado de renta de manera gratuita. Entonces, cualquier prospecto inquilino que ustedes tengan se mete a nuestra plataforma y nosotros lo evaluamos para decir, te garantizamos, somos tu aval, le garantizamos al propietario la renta. Pero lo que le decimos al inquilino no es, si no nos pagas, te mandamos abogados. No le decimos al inquilino, si no nos pagas, te reportamos al buró de crédito. Al inquilino le decimos, yo soy tu aval, yo creo en ti, y por pagar la renta a tiempo, yo te voy a dar el beneficio de construir un historial de crédito positivo, favorable. Esa forma de tratar a los clientes
nos está dando magníficos resultados. En toda la historia que llevamos de administrar rentas, solo hemos dejado de cobrar 0.2% de las rentas que administramos y garantizamos. De tal suerte que ahora sí podemos darnos a la tarea de promover esta solución de garantía que se nos hace más atractiva que contratar una póliza jurídica para un prospecto que no tiene aval, de manera nacional. Prácticamente ya estamos presentes en las principales ciudades del país. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? Perfilar a los leads que llegan en una plataforma tipo Knock Knock, interesados en rentar de manera gratuita por ser usuario Knock Knock. Eso no lo ofrecemos abiertamente fuera de nuestro sitio, pero si ustedes dicen soy cliente Knock Knock, podemos perfilarlos de manera gratuita. Y una vez que esas personas pasen el proceso de calificación, que no toma más de 24 horas en saber si precalificas o no, le hacemos una oferta de garantía a esa persona y decimos, yo le pago renta puntual al propietario, me pague a mí o no me pague el inquilino. ¿Qué recibe el propietario, sus clientes que reciben a favor? El propietario recibe garantía. El propietario recibe servicio de cobranza incluido en la garantía. Entonces, y además recibe lo mismo que una póliza jurídica. Si acaso tenemos que llevar a juicio un contrato de arrendamiento, nosotros hacemos lo que las pólizas jurídicas, gestionamos la acción legal, pero con una muy grande diferencia. En el Inter le estamos pagando renta al propietario. ¿Y esto qué quiere decir? Que a nosotros nos urge resolver esos juicios de manera expedita. Cuando eres un abogado que cobraste por adelantado tus servicios, realmente en el momento que hay que perseguir una controversia de arrendamiento, no tienes ningún incentivo porque eso acabe pronto, te da lo mismo, ¿no? Inclusive puede que arrastres los pies por no gastar tanto, a ver si el cliente, si en este caso el propietario se desiste, ¿sí? Nosotros aquí estamos bien alineados con los incentivos del propietario en el sentido de que en lo que dura el problema, nosotros tenemos que pagarle renta. Entonces, lo que comentaba es, bueno, pues tenemos esta plataforma que existe en nuestra página hammock.rent que nos permite perfilar a cualquier prospecto inquilino que ustedes deseen calificar para obtener una oferta de garantía. Y algo que ofrecemos a los corredores y asesores inmobiliarios, quienes nos refieren a un cliente que contrata la garantía, es 20% de la comisión que nosotros cobramos, ¿no? Nosotros trasladamos al broker que nos refiere a un propietario o inquilino interesado en contratar la garantía el 20% de nuestra prima. Entonces, es un esquema también atractivo para hacerse de algún recurso adicional a la comisión de corretaje. Sé que hay muchísimas preguntas de esto. No quiero aburrirlos demasiado con los detalles de cómo funciona la garantía. Si quieren, lo que podemos hacer es abrir la discusión a preguntas, cuánto cobramos, qué pedimos como colateral, eso con gusto lo podemos atender de manera puntual, pero este es el ¿cómo se llama? El punto principal que nosotros hacemos, Charlie, en términos de que 3 de cada 10 inquilinos tienen aval y con nosotros 11 de cada 12 interesados califican para garantía Hammock y 99.8% de rentas cobradas totales nos respalda, ¿sale? Entonces, aquí es donde quiero que como asesores inmobiliarios vean cómo la tecnología les puede hacer ganar más comisión al no tener que batear a gente que no va a tener problema y cómo es posible aceptar inquilinos que Hammock se encarga de garantizarles el cumplimiento de pago, ¿sí? Finalmente, la frase que les dejo aquí un poquito como reflexión
es que Charles Darwin, este científico que desarrolló toda esta teoría de la evolución, lo que decía y lo que identificó en su investigación es que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, ni tampoco el más inteligente, sino el que se adapta más rápido al cambio. Y aquí es lo que estamos nosotros haciendo. No vale la pena, no es posible quedarse quietos, quedarse sentados diciendo, me voy a esperar a que llegue alguien con aval. Eso va a suceder cada vez menos. Lo que hace sentido es ofrecerle a sus clientes alternativas que realmente no los dejen desprotegidos, y ponemos a su disposición los servicios que nosotros ofrecemos en Hammock para que los prueben, para que los evalúen, para que los analicen. Entonces, si acaso hay alguien interesado en conocer más de esta solución, puede escribirnos directamente a nuestro correo brokers@hammock.rent y con mucho gusto podemos atenderlos, o se pueden meter a nuestro sitio web y tenemos un apartado de brokers donde nos pueden hacer llegar sus datos y nosotros nos ponemos en contacto. Vamos a hacer también mucha promoción, mucho ruido a través del portal de Knock Knock en el corto plazo, pero bueno, de ahí va Carlos, la presentación y la explicación de Hammock que había que hacer. No sé si te parezca bien pues atender algunos comentarios, algunas dudas. ¿Cómo vamos de tiempo? Buenísimo, mira, creo que traemos tiempo, le podemos dedicar unos 10 minutitos. Me encanta lo que pones, Rodrigo, y lo que me gusta muchísimo a mí es que eventualmente le podemos abrir el espectro o el mercado de gente que puede rentar inmuebles el inventario que pueda tener nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, lo que creo que valdría la pena y es empezar a atender las preguntas es, ¿cuál es el costo de una póliza de estas? Que entiendo que va relacionado un poco al nivel de riesgo también de la persona. Algo que creo que tendría que ser muy importante por una de las variables que pasó es, y que investigué yo a rajatabla, es Hammock, que es un aliado del agente inmobiliario. Hubo una solución que se trató de promover a través de un portal inmobiliario, donde eventualmente trataban de saltarse al agente inmobiliario y definitivamente pues no va por ese lado. Yo soy un creyente de que el asesor inmobiliario aporta y aporta muchísimo valor en el proceso de la transacción. Entonces, en ese sentido, las cosas que buscamos aquí es realmente traer las oportunidades que les faciliten generar las oportunidades de negocio, ¿no? El hecho de que una persona no tenga un aval o no tenga una garantía que lo inhiba a poder rentar algo, me parece frustrante. O sea, si tiene una buena reputación, un buen historial de crédito, pero bueno. Platícanos, fíjate, las preguntas que estamos viendo por aquí, Rodrigo, déjame te las pongo. Digo, Y mira, si quieres, empezamos por ese tema de cuánto cuesta la garantía. Nuestra garantía varía en función de la calidad del interesado en rentar, es decir, del inquilino, del riesgo. Si es un inquilino con muy buen riesgo, tipo Carlos Alatorre, cliente Black, ¿no? Le vamos a cobrar 4% del contrato anual, ¿no? Ese 4% estilamos cobrarlo mitad inquilino, mitad propietario, como se estila dividir el costo de una póliza jurídica. Mismo deal, ¿no? Al inquilino se lo cobramos por adela y al propietario se lo podemos diferir en el pago de la renta. Es decir, el propietario tiene 11 meses para pagarnos su parte, su 2% de ese 4%. Entonces se vuelve algo que no pinta, ¿no? Claro. Al broker no le raspamos su comisión en lo absoluto. Para que el propietario tenga capacidad de pagarle el mes completo de corretaje al broker, nosotros nos formamos al segundo mes de renta para empezarle a descontar el costo de nuestra garantía. Entonces, esto no interfiere en lo absoluto con la comisión que el broker gana por traer el inquilino
al contrato, ¿no? Y del lado del inquilino que a veces dice, oye, me cuesta trabajo pagar esta comisión, también hay forma de cargarle la comisión a una tarjeta de crédito y estamos viendo que se puede hacer a meses, ¿no? Entonces, se vuelve muy fácil absorber ese costo. En el caso más extremo, nosotros pedimos hasta 7% del contrato, pero otra vez garantizamos a 11 de cada 12 personas. Tenemos una solución para la gran mayoría de los inquilinos que buscan rentar un departamento y eso es una buena noticia. Y lo que comentabas de si somos creyentes de los brokers, realmente a nosotros como empresa nos interesa precisamente promovernos más que por portales inmobiliarios donde se generó esta controversia que comentas, Carlos. A nosotros nos interesa meternos al proceso de perfilar a los interesados en rentar dentro de los CRMs como Knock Knock. ¿A qué me refiero? Existe, por ejemplo, en el CRM que ustedes manejan, una opción para precalificar para el crédito a una persona. Bueno, nosotros nos gustaría que en los CRMs existiera una opción para precalificar para renta a una persona, independientemente de la garantía. Nosotros lo que queremos ofrecer es esta tecnología que desarrollamos de evaluación y perfilamiento de prospectos inquilinos al servicio de los corredores para saber a quién vale la pena atender. Y como alternativa a elegir por el corredor, el utilizar la garantía si es que es algo que agrega valor para ustedes. Lo que nosotros les estamos transmitiendo es protegemos a su cliente, que es el propietario, protegemos su reputación para que no quede en entredicho si es que llega a haber algún problema al ofrecer una solución no completa como una póliza jurídica, y además tenemos un esquema atractivo de comisiones. Pero esto no es obligado. Esto no puede ser impuesto por la plataforma. Tú, Carlos, harías mal si dijeras que Knock Knock solamente se puede rentar con garantía Hammock a fuerza, ¿no? No. O sea, el tema es, tienes la opción y si no la quieres, por lo menos ahí la tienes disponible. De eso se trata, de que ustedes juzguen y valoren si esto es algo que les ayuda a generar más ingreso, a rentar más rápido, y si no, se vale rentar a la antigüita o rentar con otros métodos, ¿no? Sí, en Knock Knock nada es obligado. O sea, de hecho, Knock Knock nació como un modelo freemium, donde una parte de nuestros usuarios son gratuitos, otra parte son usuarios que pagan por recibir herramientas adicionales. Y en ese sentido, lo que siempre buscamos es brindar oportunidades. Quien las quiera tomar, ahí están. Quien las quiera tomar, no pasa absolutamente nada. O sea, es un tema, creo que una de las cosas del crecimiento es precisamente la confianza entre las partes. Y en ese sentido, Rodrigo, hay una que me dice, oye, ¿cómo hago para que Hammock no me salte? Hammock no es un intermediario inmobiliario. Hammock es un garante sobre un modelo garante diferente al tradicional para que la persona que no tiene un aval o tenga una garantía pueda acceder a rentar un inmueble donde ellos ponen esa garantía. Había otra donde dicen si cubren el tema del riesgo de la extinción de dominio, Rodrigo. Sí, esa es una típica. A ver, nada más una precisión en el tema de no saltarnos ¿cómo se llama? Al broker. Nosotros sí ofrecemos servicios de administración de renta, como cualquier inmobiliaria, pero por contrato. Cuando nos refiere el broker por convenio, digamos, comercial, cuando nos refiere un broker a un cliente y nosotros le pagamos a ese broker comisión por referirnos a ese cliente, en ese convenio viene estipulado por escrito y firmado por nosotros que no podemos ofrecerle otro tipo de servicios a ese cliente, a ese propietario que el broker refirió, a no ser que el broker esté de acuerdo. Entonces, por escrito y firmado, nos comprometemos a que el propietario que refiere un broker es exclusivo de ese broker. Y ojo, nos comparan mucho con este modelo que utiliza Homey, donde Homey, por promover inmuebles a través de su plataforma, sí se queda con una parte de la comisión de corretaje, ¿no?
Y esto hace pues que diga el broker, oye, pues es que sí está muy bien que llegue el inquilino sin aval, pero ¿por qué yo, broker, ¿no? Que estoy promoviendo esta propiedad, tengo que aceptar que me quiten a mí parte de la comisión? Nosotros no le quitamos ni un centavo de su comisión de corretaje al broker, porque no promovemos nosotros los inmuebles a través de una plataforma. Ustedes, brokers, el inquilino o el propietario, son los que dicen acepto Hammock, como si fuera tarjeta de crédito, ¿no? Aquí en este establecimiento se acepta Mastercard, pero no es que nosotros estemos tratando de promover propiedades para que los propietarios las enseñen de manera directa y desintermediar el mercado. Eso puede que suceda en algún momento, así como va a haber coches autotripulados que vayan a hacer que ya no se necesiten choferes, pero yo creo que le cuelga para mucho, mucho, mucho rato el que un propietario se quiera aventar a hacer todo el proceso de enseñar departamentos, de llevar a cabo el contrato, etcétera, etcétera. Hay plataformas que lo están intentando. Nosotros no somos esa plataforma, ¿no? Entonces, y el tema de la extinción de dominio. El tema de la extinción de dominio es una posibilidad que preocupa a muchos, pero hay que reconocer que esa posibilidad tiene una muy baja probabilidad de que suceda. Yo, en toda la experiencia que he tenido y hablando con gente que administra de manera profesional inmuebles en arrendamiento, no me he enterado de un solo caso, ¿sí? De un solo caso que un administrador profesional le haya tocado entablar un juicio de extinción de dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que ese riesgo que existe de aceptar a un criminal en una propiedad lo mitiga el administrador que lleva una relación cercana con el arrendatario. Es difícil, ¿no?, detectar a alguien que está haciendo actividades de giro negro en una propiedad si eres un administrador profesional bien hecho. Ahora, vamos a pensar que acaso se nos puede ir un tiro, ¿no? Y no detectamos a tiempo eso que termina en una extinción de dominio. Nosotros no podemos asumir la pérdida de una extinción de dominio, que es pagar toda la propiedad, pero lo que sí asumimos es el juicio de amparo ante una extinción de dominio, que es lo mismo que te ofrece una póliza jurídica. Entonces, Hammock ofrece lo mismo que una póliza jurídica, más lo mismo que ofrece una fianza, más un servicio de cobranza añadido, con la ventaja de que pagamos, a diferencia de las afianzadoras, de forma automática. Con una afianzadora tienes que demostrar el siniestro, tienes que demostrar el incumplimiento, y muchas veces las afianzadoras, para evidenciar que existe ese incumplimiento, te piden que demandes al inquilino, que generes una controversia de arrendamiento y echas a perder todo. Con tal de cobrar la fianza, te metes en un pleito, pero impresionante. Nosotros somos un seguro que paga sin preguntar. Si nos quieren comparar con un seguro, una fianza, esa es la ventaja que tenemos. Pero ahora fíjense, si sumas el costo de una póliza jurídica, más un servicio de administración y cobranza, más una fianza, eso te cuesta más de 20% de tu renta. Y nosotros al propietario le cobramos entre 2 y hasta 3,5% de la renta. 1/10 a 1/8 de lo que le cobrarían en el mercado tener estas tres cosas juntas, ¿no? Entonces, extinción de dominio, protegemos los gastos legales, pero reconocemos que es una probabilidad muy pequeña de que suceda. Y si eso los detiene de rentarle a alguien sin aval, yo les diría que es más probable que alguien con aval, ¿no?, te pueda provocar un problema de extinción de dominio porque no lo filtraste, porque no lo perfilaste, porque no estás llevando una relación profesional de cobranza. Si quieren reducir la probabilidad de extinción de dominio, contraten una garantía, contraten a un cobrador profesional, y con todo y eso, esa probabilidad no debe de ser suficiente como para que batees a alguien que no tiene aval. Vas a perder mucho negocio por el temor de que te pueda suceder algo que es lejísimos
de que suceda si tienes un administrador profesional. Es como tener miedo de salir a la calle que te caiga una rama de un árbol y hasta ahí lleguen tus días, ¿no? Sí, sí puede pasar, pero qué tan probable es que eso suceda que haga que no salgas a la calle. Hay otras cosas de más riesgo que hacen que no salgamos nosotros hoy día a la calle, pero no que se te caiga una rama encima. Extinción de dominio es equivalente a que te caiga una rama encima cuando vas caminando por la calle y te mate, ¿no? Ese dato sería bien interesante, Rodrigo, si eventualmente pudiéramos tener una estadística de cuántos casos han existido sobre el tema de extinción de dominio, porque aparte entiendo a la audiencia y trato de ser empático. El tema de extinción de dominio generó un terrorismo espantoso. O sea, el hecho de decir, oye, ¿a quién le rento? Y que el gobierno pueda quedarse con un inmueble porque se lo renté a un malandro, da muchísimo, muchísimo miedo. Entonces, creo que al final del camino, y me gustó mucho alguien que dijo, oye, menos bla, bla, bla y más datos, ¿no? Tenemos audiencias con diferentes perfiles. Yo soy economista, Rodrigo es ingeniero y nos encantan los datos, pero hay veces que muchos datos también los podemos aturdir. Pero creo que vamos a compartir el video respondiendo una de estas preguntas, vamos a compartir el video de esta charla y a lo mejor la vamos a acompañar de esta estadística que creo que sería súper interesante porque al final del camino, Rodrigo, le damos una herramienta a nuestra comunidad de decir, oye, no tengas tanto miedo a la extinción de dominio. O sea, la analogía que acabas de hacer me parece increíble. Aquí estas son las estadísticas. Tomemos las precauciones debidas. Hay esta nueva plataforma que nos ayuda a permitir que la gente que no tiene un aval y no tiene una garantía, hay una empresa que está dispuesta a poner ese aval y esa garantía. Se me ocurre una encuesta, Carlos, que a lo mejor pues, se podría hacer a la base que ustedes conocen en Knock Knock, en donde se le pregunte a quien tiene propiedades en renta o administra propiedades en renta, si ha conocido un caso de extinción de dominio de cuántas propiedades, ¿no? Con eso podemos tener una idea y preguntar si ese caso de extinción de dominio corresponde a alguien que estaba administrando directamente o con un broker. Yo creo que sería interesantísimo tener esa información. La verdad es que yo solo puedo hablar de lo que conozco en mi ámbito reducido y eso es lo que puedo decir hasta ahorita. Y esa información, porque lo que me preocuparía nada más es que si son dos personas que conocen el mismo caso, se nos vaya a duplicar el Tiene razón. Entonces, en ese sentido, lo único es que yo me daré a la tarea y yo tomo un compromiso en este webinar de ver si puedo encontrar información real de más o menos cómo está ese porcentaje. Por el otro lado, Lucía preguntó, que a lo mejor se le fue una parte del webinar, es cuánto tiempo tardas en sacar a una persona. Creo que lo que es importante, Lucía, que comentó Rodrigo, es que en el proceso ellos pagan la renta. Entonces, que los incentivos de sacarlo en tiempo expedito, pues está en ellos, porque están pagando renta al dueño del inmueble mientras están ejerciendo el proceso de desalojo de la persona, ¿no? Pero ¿tienes más o menos alguna referencia, Rodrigo, de cuánto toma el sacar a una persona? Nosotros en nuestra metodología de cobranza, la vía legal es el último de los recursos. Preferimos llegar a un acuerdo de terminación anticipada donde el propietario salga con renta a favor, ¿no? Que entablar un juicio que pueda exponer a que se agote la garantía, porque la garantía no es ilimitada, sí tiene un monto como un seguro cubierto. Entonces, si hay la posibilidad de que ese monto se pueda agotar. Entonces, nosotros en todos los contratos que hemos administrado, que ya llegamos a más de medio millar, a más de 500 contratos, solamente hemos llevado 4 controversias de arrendamiento. Y esas controversias de arrendamiento que llevamos fueron sobre contratos que nosotros no originamos. ¿Qué quiere decir? Que de entrada nosotros no fuimos quienes perfilamos y aceptamos al inquilino. Nos pasaron ya ese problema. El que más nos tomó recuperar el inmueble de vuelta fue 45 días, ¿sí?
Ok. ¿Y qué es lo que hace que también podamos hacer este proceso cuando es por vía judicial, que es para nosotros el último de los recursos de manera expedita? Que si vemos que hay un inquilino que presenta un riesgo alto, pero aún así tolerable, podemos utilizar instancias de mediación privada que hacen que los juicios se resuelvan por lo que se conoce por la vía de apremio, es decir, de forma expedita. Entonces, sí tenemos mucha experiencia resolviendo problemas, pero casi nunca tenemos que requerir a los tribunales para ello. ¿Sí? Y en el caso que más nos tomó tiempo recuperar una propiedad fue 45 días. Buenísimo, pues la verdad que bien interesante, seguramente quedan un montón de dudas, tratamos de atender las que eran más recurrentes. Nuevamente, pues decirles que al final del camino, y esta es la parte romántica con la que siempre me gusta cerrar muchísimos de los webinars, habemos gente buena haciendo cosas buenas. O sea, Rodrigo es una persona que conozco, lo hace tratando de ser un caballo de batalla, de ver cómo podemos lograr mayores eficiencias en los procesos tan friccionados, tanto en la parte de comercialización como en la parte de renta de inmuebles. Nosotros desde nuestra trinchera brindando las herramientas para traer más negocios a los agentes inmobiliarios. Y el espíritu que tenemos aquí pues, es traer estas oportunidades que les permitan traer mayor negocio. Están aquí los contactos, está el de Rodrigo, ahí está su teléfono, Rodrigo, seguramente por ahí podrás recibir algunos WhatsApps Sí, sí, o seguro. llamadas. Por el otro lado está Marce, que seguramente muchísimos de ustedes la conocen, responsable del área comercial y de calidad de servicio de parte de Knock Knock. Y bueno, Raúl Escalante, que es parte del equipo de Rodrigo. Nada más antes de cerrar el webinar, vi una persona que puso que había precalificado a uno de sus clientes en Credimejora y que no logró o no recibió el servicio o no le llamaron. Si esa persona, por favor, sigue activa, les pido, por favor, nada más que le manden el correo electrónico a Marcela, que me lo va a hacer llegar directamente a mí, o les comparto mi correo electrónico, es c@, y el término, como lo tiene Marcela, NOC.com. Para mí es prioritario brindarle el mejor servicio, y en eso basamos muchísimo de los tiempos de nuestros procesos tecnológicos, garantizar los mejores servicios. Rodrigo, no sé si quieras agregar algo. Sí, pues dejarles el apetito para la siguiente plática. ¿Qué te parece, Charlie? Algo que quería Padrísimo. yo platicarles es esto que estamos viendo, por eso te preguntaba aquella gráfica que enseñabas de demanda, si era la demanda inmobiliaria en México. Aquí lo que estamos viendo, la gráfica de arriba es la tendencia de los precios y la oferta de vivienda en renta. Esto es en la Ciudad de México. Y abajo es la tendencia de los precios y oferta de vivienda en venta en la Ciudad de México. No se ven las fechas, pero estos son los últimos 2 años y medio de observaciones en toda la ciudad, ¿no? De distintos portales inmobiliarios. Nosotros hacemos un acopio de esos datos y fíjense lo interesante de la última barra, del último mes, que es junio de 2020, cómo se ve una subida en la oferta de renta, pero también una subida en el precio de las rentas. ¿Qué quiere decir? Que hay una demanda que crece cada vez más y que todavía no se está atendiendo. Cuando en el tema de las ventas, los precios están presentando oportunidades, ¿no? Realmente de hacerse de inmuebles que cada vez más van a producir mejor renta. Yo digo que en términos de la relación de precios de venta y precios de renta en una ciudad, el precio de venta es una lancha que tira a un esquiador, que es el precio de renta. Normalmente la lancha se arranca, la cuerda está medio flojita. Ajá. Y de repente se pone tensa y la renta lo sigue. Pero aquí que estamos viendo el raro caso en donde la lancha se frena y el esquiador se sigue adelante de la lancha. Esa es la oportunidad ideal de hacerse de inmuebles que presentan una magnífica rentabilidad y no dura para siempre esa oportunidad. El esquiador enfrente de la lancha es algo atípico.
por qué no planteamos platicar de ese tema y de cómo se puede resolver con crowdselling, Charlie? Para me encanta y podemos hacer, yo trato de ser muy cuidadoso porque nuestra audiencia es súper distinta unos de otros. Hay unos que les gusta mucho la parte de data y análisis. Con Jean hice varios webinars y pues muy interesantes. Y hay otros que les gusta más la parte anecdótica, aterrizada y un poquito más mezclado con temas de datos. Entonces, pues la verdad que muchísimas gracias. Seguramente este es el primero, como dices, de varios que vamos a hacer, Rodrigo. Te aplaudo. Este tipo de iniciativas sin duda vienen a paliar muchas de las fricciones en el mercado de renta y vienes luchando con ello desde hace muchos años. Te aplaudo y te felicito, Rodrigo. La verdad muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias y para mí es un privilegio. Ese esfuerzo que comentas, Charlie, la verdad es que sí ha existido, pero para mí este es un milestone importante. Estar aquí contigo, platicando a tu audiencia de Knock Knock, bueno, es algo que hace años hubiera querido y por fin lo hemos logrado hoy y vamos a aprovechar para que no sea la primera y la última, ¿eh? Te agradezco mucho darme la confianza. Pues hagámoslo más seguido. Muchísimas gracias a todos. La verdad que haberse tomado esta tarde de viernes, lo disfruté muchísimo, como te dije, Rodrigo, tomarme una copa de vino tinto, saber que tenemos un webinar tan interesante, pues que todos tengan buen fin de semana. Te mando un fuerte abrazo, Rodrigo. Muchas gracias por todo. Igualmente, muchas gracias a todo el equipo de marketing que estuvo involucrado por parte de Knock Knock. Siempre pues mi cariño y mi aprecio. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Igualmente a sus órdenes. Ahí están nuestros datos de contacto y estamos para servirlos. Gracias, Hasta Carlos. Luego, Rodrigo. Gracias. Hasta luego.